Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver el seminario número 10, lechos rellenos. Vamos a resolver el problema número 1 del seminario. Tenemos un lecho constituido por partículas de forma cúbica. Entonces tenemos un lecho que está relleno de pequeñas partículas que van a tener una forma cúbica y el lado va a ser de 5 milímetros. También dice, se hace pasar un gas con velocidad de 1 metro por segundo referida al área de la sección normal al lecho. Bien, recordemos que se va a hacer pasar un gas a través de este lecho relleno, ¿sí? El gas va a entrar y va a ir teniendo caminos intrincados alrededor de todo este lecho y el área de flujo va a ser diferente, entonces va a estar fluyendo a través de los huecos. Entonces es muy importante que identifiquen cuando me da datos de velocidad si me está hablando de la velocidad fuera del lecho, que sería aquí, o adentro, que va a ser la que tenemos en rojo. En este caso dice referida al área de sección normal al lecho. El área de sección normal al lecho sería esta que marco acá, es decir, que la velocidad de 1 metro por segundo que nos está dando como dato es la velocidad fuera del lecho. Tiene sentido que me dé datos de la velocidad fuera del lecho porque es la velocidad que vamos a poder conocer con facilidad. No así la velocidad dentro de los huecos o dentro del lecho. Porque piensen que la velocidad aquí la vamos a poder calcular como un caudal de entrada de gas que vamos a poder medir con un medidor de caudal y dividiéndolo por la sección de flujo, que la conocemos perfectamente, es esta que tenemos aquí, obtendríamos la velocidad. Si quisiéramos conocer la velocidad dentro del lecho, tendríamos que dividir esta velocidad que nos da por la porosidad, con esta expresión que tenemos aquí. Recuerden que en la teoría, cuando se llegó a la expresión del Reynolds, así como las correlaciones para los distintos regímenes, se reemplazó la velocidad dentro del área de flujo dentro del lecho por esta expresión. Por lo tanto, tengan en cuenta que cuando en el Reynolds o las correlaciones para calcular la pérdida de carga en lechos rellenos aparece el término de velocidad, si están escritas como las vimos en teoría, consideran esta velocidad de aquí fuera del lecho. También tenemos la información respecto de la densidad de las partículas del lecho, que es 1500 kilos por metro cúbico, y la densidad global o aparente del lecho, ¿sí? Que es 950 kilos por metro cúbico. Lo primero que nos pregunta es la fracción hueca del lecho. Esto sería, ¿qué fracción de huecos tengo respecto del total del lecho? Lo voy a poder calcular como el volumen de huecos dividido el volumen total del lecho. Y no es otra cosa que la porosidad. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque no tenemos información ni de volumen de huecos ni de volumen de lecho, sino que la información que tenemos son las densidades de la partícula y del lecho. Vamos a tener que trabajar un poquito esta expresión. En primer lugar, pensemos que el volumen de los huecos va a ser el volumen total del lecho menos el volumen ocupado por las partículas. Y si redistribuimos el denominador, nos va a quedar 1 menos volumen de partículas dividido volumen de lecho. Y ahora, si estos volúmenes que yo tengo los expreso como masa dividido densidad, me va a quedar esta expresión. Piensen que la masa del lecho va a ser igual a la masa de las partículas más la masa de los huecos, pero los huecos van a tener una masa despreciable. Entonces, masa de partículas y masa de lecho va a ser igual, lo voy a poder simplificar y me va a quedar esta expresión. Ahora sí tengo toda la información para poder calcular la porosidad del lecho. Y me da 0,367. Bien, ya tenemos entonces el punto A resuelto. Ahora vamos al punto B. Pregunta el diámetro equivalente de las partículas. Recuerden que el diámetro equivalente va a ser el diámetro de una partícula esférica cuya área específica es igual a la de nuestra partícula que no es esférica. Ya vimos en teoría que se calcula como 6 dividido el área específica de partícula y el área específica de partícula va a ser el área dividido el volumen de esa partícula. Entonces, fíjense que para una partícula que tenga forma cúbica, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Háganlo y ahora en un momento ponen play otra vez. Bien, seguramente pudieron hacerlo, es muy sencillo. Fíjense que el volumen de la partícula va a ser el lado del cubo, es el volumen de un cubo, y el área va a ser el área de cada una de las caras,
¿sí? Tenemos 6 caras en total y cada una de ellas tiene un área del lado al cuadrado. Nos quedaría 6 lado al cuadrado. Reemplazando, nos queda el diámetro de la partícula igual al lado. En conclusión, nuestra partícula va a ser análoga a una esfera de diámetro 5 milímetros. Pasando al inciso C. Nos pide calcular la pérdida de presión o pérdida de carga a través del lecho para una altura de 2 metros, es decir, la altura del empaque, la altura que está rellena con estas partículas cúbicas va a ser 2 metros. También indica que la presión de entrada al lecho es 50 kilopascales y que a esa presión y a la temperatura de operación la densidad del gas es 0,7 kilos por metro cúbico y la viscosidad la da también como dato. En la teoría vimos las expresiones para estimar la pérdida de carga en un lecho relleno para cada régimen de flujo. Lo primero que necesitamos saber es en qué régimen estamos y para eso vamos a calcular el Reynolds. Vamos a necesitar la densidad del gas, ¿sí? Importante no mezclar la densidad que nos aparece en el Reynolds es la densidad del fluido, ¿sí? Como es un gas, va a ser compresible, por lo tanto la densidad va a estar relacionada con la presión. Por lo tanto, a la medida que el fluido vaya perdiendo carga a través del lecho, su densidad va a ir cambiando. Cuanto mayor sea la pérdida de carga dentro del lecho, más diferencia va a haber entre la presión de entrada y la presión de salida y la densidad va a variar más. Pero a priori no conocemos ni la pérdida de carga en el lecho ni tampoco la presión a la salida. Entonces, como primera aproximación vamos a utilizar las características del fluido a la entrada, vamos a iniciar los cálculos con la densidad del gas a la entrada del lecho. En este primer cálculo que voy a hacer utilizando la densidad de entrada del gas, voy a poder obtener un primer valor de pérdida de carga en el lecho. Y lo que voy a hacer es ver si es una pérdida de carga considerable y entonces si la densidad va a variar significativamente. Como criterio general vamos a tomar un 10% de la presión de entrada como límite para la pérdida de carga. Es decir, si la pérdida de carga es superior al 10% de la presión de entrada, tengo que corregir la densidad. Voy a tener que calcular una densidad a la salida y lo que vamos a hacer es tomar un promedio entre la entrada y la salida como una forma de estimar esta variación de densidad a lo largo del lecho. Tomamos un valor medio. Lo primero que tenemos que calcular es el Reynolds. Esta es la expresión de Reynolds que vimos para lechos rellenos. El valor de densidad del fluido que vamos a utilizar para esta primera etapa de cálculo va a ser la densidad a la entrada, que lo tenemos aquí como dato del problema. La velocidad, recuerden que es la velocidad fuera del lecho, va a ser 1 metro por segundo. El diámetro de la partícula va a ser el diámetro equivalente que calculamos en el inciso anterior, 5 milímetros. La viscosidad del fluido, que la tenemos como dato también, 0,02 centipoa. Y 1 menos la porosidad, que recuerden que la porosidad ya la calculamos en el inciso A y era 0,367. Fíjense que este problema nos va guiando en las cosas que tenemos que ir haciendo. Probablemente, conforme avancen en el seminario, van a encontrar otros problemas que no les vayan preguntando cada paso de lo que necesitan y se van a tener que dar cuenta solos. Reemplazando todos estos valores, nos da 276. Fíjense que este valor de Reynolds se encuentra en la zona intermedia, es decir, es mayor a 10 y menor a 1000. Está en el régimen intermedio, por lo tanto tenemos que utilizar la ecuación de Ergun. Con esta ecuación vamos a poder calcular la pérdida de carga dentro del lecho. La única variable que por ahí está acá y no la habíamos utilizado antes es este largo, que es el largo del lecho, que era 2 metros. Entonces despejé delta P y me dio 8220 pascales. Si el fluido fuese incompresible, el problema terminaría acá. Esta ya sería la pérdida de carga en el lecho. Ahora, como es un compresible, tenemos que ver si esa pérdida de carga es considerable. Dijimos que el criterio general es que si el delta P es mayor al 10% de la presión de entrada, vamos a tener que corregir. Entonces, en este caso,
el 10% de la presión de entrada serían 5000 pascales. Y observen que la pérdida de carga que estimé es superior, 8220. Entonces sí voy a tener que corregir y trabajar con una densidad media. La presión a la salida va a ser la presión a la entrada del lecho menos la pérdida de carga que sufre el fluido cuando atraviesa el lecho. Entonces va a ser igual a 41.780 pascales. Entonces tengo que trabajar con una densidad media. La densidad media va a ser un promedio entre la densidad del gas a la entrada del lecho y a la salida del lecho. ¿Cómo puedo estimar o relacionar la densidad de salida del lecho con los parámetros que ya tengo? Recuerden que para gases ideales la densidad se calcula como presión por peso molecular dividido RT. Esto sale de la ley de los gases ideales. Si yo divido la densidad de entrada, la expresión de la densidad de entrada por la densidad de la salida, fíjense que tanto peso molecular del gas como R y T que se van a poder simplificar y me va a quedar una relación entre las densidades de entrada y salida respecto a la presión de entrada y de salida también. Con esta expresión vamos a poder calcular la densidad del gas a la salida en función de la presión a la salida. Fíjense que ya tenemos un primer valor estimado de presión del gas a la salida del lecho y con eso podemos sacar un primer estimado de densidad a la salida. Pero este valor no es el real porque recuerden que para llegar a esta presión consideramos que la densidad del gas se mantenía constante tanto a la entrada como a la salida. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema iterativo para resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer, que ya lo hicimos en realidad, es empezar los cálculos con la densidad de entrada del gas. Calcular un Reynolds con la correlación que corresponda según el régimen. Vamos a calcular la pérdida de carga y vamos a verificar si esa pérdida de carga es menor al 10% de la presión de entrada. Si es menor, ya no necesitamos hacer más cálculos, podemos tomar esta pérdida de carga en el lecho considerando que la densidad no varía significativamente. Ahora, si no se cumple esta condición, vamos a calcular una presión a la salida del lecho, como la presión a la entrada menos la pérdida de carga, estimar la densidad de la salida con la expresión que hace un momento vimos en la filmina anterior, y calcular una densidad media como promedio de la entrada y la salida. Con esa densidad media vamos a volver a calcular el Reynolds. Recuerden que aquí donde iba la densidad, ahora vamos a poner nuestra nueva densidad media. Nuevamente vamos a calcular la pérdida de carga y esta vez nos vamos a preguntar si la diferencia entre este delta P que calculamos ahora con el del ciclo anterior es menor al 10%, como hacemos en todos los esquemas iterativos. Recalculamos hasta conseguir dos valores consecutivos que se acerquen lo suficiente. Si es sí, ya podemos salir del sistema, si no, volvemos a empezar. Entonces, vamos a hacerlo. Hasta ahora ya teníamos estos datos del problema, habíamos calculado un primer valor de pérdida de carga, calculamos con eso la presión del gas a la salida, la densidad del gas a la salida y una densidad media que me está dando 0,642 kilos por metro cúbico. Con esa densidad media recalculo el Reynolds y me ha dado 254 que continúa estando en la zona intermedia, por lo tanto tengo que aplicar la ecuación de Ergun. Con la ecuación de Ergun calculé la pérdida de carga en el lecho. Fíjense que esta pérdida de carga en el lecho tiene una diferencia con la que calculamos anteriormente de 6,3%. Es decir que yo ya podría cerrar el esquema iterativo y tomar este valor como pérdida de carga. Yo, como estaba con tiempo, hice un par de iteraciones más. Fíjense que varió bastante poco hacia la siguiente y ya entre la tercera y la cuarta prácticamente ya se queda constante en un valor de 7.760 pascales. Resumiendo,
En el problema que tenemos hemos podido calcular la porosidad del lecho. También, a partir de la geometría de la partícula, pudimos determinar el diámetro equivalente, es decir, el diámetro de una esfera que va a tener la misma área específica que esta partícula determinada. Y por último, pudimos estimar la pérdida de carga dentro del lecho. Con esto ya terminamos. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que en el campus pueden hacer las consultas que tengan respecto de este tema, o en la clase de seminario nos encontramos para despejar las dudas. Muchas gracias.